Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Comenzamos un nuevo ciclo, el ciclo 2025, y bueno, agradecemos como siempre a la Universidad, a la Arquidiócesis y a la gente del complejo, a la producción, a la librería y a todos los que colaboran para hacer que este programa sea un espacio de formación y difusión, como lo venimos haciendo hace más de 20 años. En este programa y en este primer programa vamos a hablar de educación, especialmente justo con el inicio de clases. En primer lugar, aprovechamos la presencia de la magíster Roxana Sampedro. Ella viene a dictar dentro de la Maestría de Educación un seminario a directivos de colegios y estuvimos dialogando sobre las tecnologías emergentes, la inteligencia artificial y su impacto en la gestión educativa. Por otro lado, participamos de un encuentro de la Junta Arquidiocesana de Educación y allí pudimos charlar con la licenciada Liliana González. Ella es una reconocida comunicadora, psicopedagoga, docente, conferencista y escritora de numerosos libros que viene desde hace muchos años trabajando en educación familiar especialmente y de alguna manera problematizando esta cuestión que tiene que ver con la relación entre la familia y la escuela. Justamente con ella estuvimos dialogando sobre los encuentros y desencuentros que se dan dentro del aula. Del mismo modo, y en ese contexto, dialogamos con Liliana Santoro, ella es integrante de la Junta de Educación, y le preguntamos sobre la realidad de la convivencia educativa dentro del aula, aquí en la Arquidiócesis, y también sobre las necesidades que se presentan hoy frente al inicio de un nuevo ciclo escolar. Presentados los temas, vamos a las notas. Roxana Sampedro ya nos ha visitado el año pasado, ella es doctoranda en educación, tiene una especialización en tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación y además es docente de la maestría en educación que ya están trabajando y en este momento está justamente dictando clases con una de sus cohortes. Roxana, bienvenida nuevamente a Santa Fe. Muchas gracias. Es un placer estar acá, discutir, poder construir conocimiento con un grupo muy interesante, si en el grupo anterior también, que podemos construir y pensarnos en cuál es el contexto, cuáles nuestras experiencias, cómo las podemos conceptualizar. Creo que estamos en la sociedad, más allá del conocimiento, una sociedad que está digitalizada, que la cultura digital nos atraviesa, que la inteligencia artificial es el debate, pero más allá de eso, ¿cómo conceptualiza un profesional su propia tarea? ¿Cómo no lo mira a esas experiencias y esas situaciones desde un marco teórico distinto? Creo que esa es la clave y me parece que la maestría apunta a eso, ayudar a los estudiantes, a los trabajadores de la educación, a los distintos lugares que ocupamos, cómo conceptualizamos. Algo que nos fallece. Claro, sí, justamente estábamos hablando fuera de cámara de esta importancia que tiene y el impacto que provocó la incorporación de estas tecnologías emergentes también en la gestión educativa. ¿Cómo se están pensando hoy? ¿Cómo se están procesando para aplicarlas en la práctica? Es que pasamos desde un lugar que nos sorprendió a decir, nosotros tenemos otros problemas. Hay tantas deudas del sistema educativo, hay tantas deudas que no cumplimos. Fíjate que hoy también hablan de la alfabetización y los chicos que no comprenden lo que leen, como de otros temas de lo digital. Y sin embargo está la inteligencia artificial atravesada, está el chat GPT atravesando. Digo, en este mundo tan complejo, donde justamente las posturas y las deudas y las nuevas propuestas pasamos de estas sorpresas, de algo que nos sorprende, a negarlo, desde una pandemia que nos hizo hacer cosas que después volvimos a una normalidad parecida. ¿Dónde estamos? Obviamente que no es la misma manera de enseñar, no es la misma manera de ser docente y no es la misma la gestión. Hoy se le exige a la gestión
mirar desde un lugar más complejo, más, como diría Kush, este filósofo, y que lo toma hoy los pensadores y los filósofos al hablar de la tecnología, un estar siendo. No puedo ser director, estoy siendo director, en ese devenir. Ahora es difícil. Claro. Después de tantos años de experiencia, de tanta capacitación, que yo te diga, la gestión es un estar siendo, en realidad ¿cómo es un estar? Yo tengo que tomar decisiones, ¿cuánto conceptualizo de esas tomas de decisiones? ¿Cuánto me planteo de las posibilidades que hace el equipo? ¿Cuánto en realidad estoy dispuesta a armar un equipo? Justamente sobre ese tema te iba a preguntar. Quizás la inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías simplifican gestiones administrativas, ayudan a analizar datos con respecto a la escuela, a la realidad de los alumnos, de los docentes, que antes no teníamos estas herramientas. Sí. Pero ¿cómo encontrar ese límite entre delegar y desligar a la inteligencia artificial? Hay algo que tiene que ver con nosotros, que es cómo organizamos, cómo leemos, cómo le pedimos. Porque la máquina no lo hace. Hoy voy a organizar en la agenda de mi directivo cuántos estudiantes faltan. Antes lo teníamos que hacer nosotros, pensamos en planillas enormes. Hoy podemos pedirlo, pero le pedimos. Hay una consigna de lectura que exige que yo tenga claro qué quiero. Porque si yo no lo pido, el otro no lo hace. El tema es que antes lo hacíamos nosotros, nos llevaba un tiempo interesante. Y vos decías, nos ayuda, nos agiliza, pero nos agiliza en qué hago yo con estos datos, qué hago con esta Big Data que aparece, cómo tomo decisiones, cómo planifico, tengo más tiempo para conceptualizar. Y no tanto. Si soy de la gestión, ¿qué pasa con los docentes y qué pasa con los estudiantes? ¿Cómo leo los datos? Claro. No cargo los datos, ya están. ¿Cómo los entiendo? Si a vos te piden siempre las mismas las mismas informaciones y vos estás y completás planillas o le pedís a los directores como supervisora a que carguen estos datos, ¿qué datos te llaman la atención? Ahí te pido una profesionalización que tenés que tener. Claro. Entonces, y además el encuentro con la persona, ¿no? Sí. Quizás facilitar algunas actividades administrativas, netamente administrativas, le permite al gestor, al supervisor, tener más posibilidades de encuentro personalizados, que eso no puede hacer la inteligencia artificial. Y si no lo hace, también tiene la tecnología a su favor. Porque el encuentro, ¿cómo llegar al equilibrio entre una pandemia que estábamos todo el tiempo, la gente nos preguntaba a cualquier hora, en cualquier momento, en un tiempo limitado, acordado para poder trabajar? ¿Cómo llegar a ese equilibrio? ¿Cómo lo pienso? ¿Cómo lo acuerdo? Exige que las personas se pongan de acuerdo en los horarios, en los tiempos, en las preguntas. Exige, como decías, que te pueda ver, que podamos conversar. Exige que si no podemos conversar de una manera presencial, busquemos un intermedio. Sí, justamente creo que pensando en este inicio de año, en un nuevo ciclo lectivo, ¿no? Me pongo en el lugar de un docente, de un directivo que tiene que planificar actividades que incluyan la inteligencia artificial, que saben que ya están incorporadas en la vida de sus alumnos, de sus estudiantes. ¿Y qué herramientas pedagógicas tienen hoy los docentes, los directivos de nuestro país, de nuestra provincia, para saber aprovecharlo sin que eso termine ocupando todo el tiempo? Sí, es así como decís. El tema es que es muy diverso el sistema. No todos los recursos están disponibles. No todos pueden acceder a los mismos dispositivos y plataformas. Hay un montón de investigaciones que hablan de un sujeto de aprendizaje que es diverso, que es diferente, que no es homogéneo, que tiene una relación con la tecnología diferente, pero que sí tiene una forma de incluir, de leer, de pensar más de una época, que no siempre coincide con la nuestra. Y no siempre coincide con la de dirección y no siempre coincide con la de supervisión. Contextos y edades y formaciones diversas en mundos que están hasta paralelos, te diría.
conversaciones que en realidad, si son muy largas yo no te escucho, pero a otros les encanta escuchar, a otros todo eso pasa en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Y entonces, ¿qué hacemos? Ahora, el docente es más barato con una tiza y un pizarrón. Y el docente dice, dame una tiza. Porque estamos preparados para eso. ¿Estamos preparados para eso hoy en día, los docentes jóvenes que se están formando? Entonces, ¿quién quedó con la tiza y el dame un papel y ¿Quién quedó así? ¿El directivo? ¿Por la edad? ¿El supervisor? El maestro formado de una manera absolutamente dispar, con tecnología, pues son muy jóvenes. Nosotros tenemos docentes que nacieron en la época digital. Entonces los docentes y comparten la cultura, los más jóvenes, pero no puede ser que nosotros el cascarón quedó igual. El aula, los horarios, quedó igual. ¿Cómo el horario quedó igual? Justamente, y ya para terminar, porque se nos va terminando el tiempo, te quería consultar esto, ¿no? Bueno, estos cambios que tienen que darse en el sistema educativo se pueden pensar en una instancia como esta, de una maestría, en la que justamente los alumnos están pensando cómo transformar estas instituciones educativas. Contanos esta experiencia de la maestría aquí en la Universidad Católica de Santa Fe. Ahí estamos construyendo digamos, a partir de construir conjuntamente entre la experiencia, el pensamiento y traer los distintos autores y ideas que fui pensando en función de mirar y analizar la gestión. Bueno, ¿cómo leer desde otro lugar las situaciones que vivimos? ¿Cómo entender lo que me falta y lo que tengo? ¿Qué fortaleza tengo y qué debilidad? Y cómo el equipo puede mirar el objeto de estudio de distinta manera, pero ya no sola, con otros. Este acompañamiento que hacen entre los distintos integrantes del grupo, ¿cómo se ayudan unos a otros? ¿Cómo yo lo escucho como válido al otro? Eso me va a entrenar para que en la escuela o en la gestión donde esté, no importa dónde esté, pueda dar validez no a mi autoridad, sino también a mi equipo. ¿Cómo el equipo resuelve la situación? ¿Cómo la situación la empezamos a ver con herramientas desde la conceptualización? La vemos, es compleja, es complicada, es sencilla, es simple, es caótica. ¿Cómo es? ¿Qué pistas tengo para ver esos emergentes, para ver esa complejidad y dónde actuar? ¿Cómo lo veo? ¿Qué herramientas teóricas tengo? La teoría ilumina la práctica le da y la cuestiona y la impacta a la teoría. Eso es lo que hacemos en la maestría. Práctica y teoría todo el tiempo, en un círculo absolutamente iterativo que va profundizando, a lo mejor con el mismo ejemplo, pero cómo lo miramos de distintas aristas, de distintas teorías. Estamos en una universidad. La universidad es pensamiento, pero también la universidad es hacer y pensar. Entonces, el grupo hace eso en la maestría. Busca situaciones sencillas, situaciones que vivimos y las interpelamos con la teoría. ¿Cómo la vemos desde otra arista? ¿Cómo la vemos como la dice tal autor, tal otro? El diálogo entre 3 o 4 autores. ¿Cómo la dicen ustedes la experiencia? ¿Y cómo la empiezo a mirar desde otro lugar? Aunque sea la misma experiencia. Roxana, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Estamos con Liliana González, un gusto recibirla en nuestro programa. Liliana es educadora, docente, hace clínica desde hace muchos años y tiene una larga experiencia en este tema. Y hoy también habló de su rol como abuela y madre, que siempre aparece en sus conferencias. Liliana, bueno, tenemos hoy en Santa Fe el gusto de tenerte aquí. Nos gustaría, en primer lugar, hablar de estos desencuentros que se presentan en el aula y de los que estuviste hablando con los docentes hoy en la jornada de la Junta de Educación.
¿Cuáles son los desencuentros más importantes que hoy están resonando en el aula y que hablan también de la sociedad? Porque siempre la escuela fue esa caja de resonancia que presenta lo que está pasando en el mundo, ¿no? Sí, yo creo que el mayor desencuentro es que la familia esté esperando cosas de la escuela que en realidad debería hacer la familia, ¿no? O sea, el sentido de la escuela para la familia, el sentido de la escuela para la sociedad, el sentido de la escuela para los políticos, el sentido de la escuela, ¿no? Y bueno, hoy vemos la escuela colapsada por demandas múltiples, o sea, cada vez se tiene que hacer cargo de más cosas, ¿no? En algunos del alimento, en otros y en casi todas, educación vial, educación alimenticia, educación sexual, bueno, ayúdame, pero hay muchas. Ahora van a agregar la educación financiera, cosa que no alcanzo a entender desde el nivel inicial. Me parece que para el secundario está perfecto, pero a nivel inicial ya meter el tema del dinero me parece que es demasiado. Pero bueno, así estamos. El desencuentro creo que tiene que ver con que se le está pidiendo demasiado y los docentes están diciendo, bueno, basta, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? Porque ¿cuándo enseñamos? Si nos tenemos que ocupar de todo lo otro que se deben ocupar las otras instituciones, ¿cuándo enseñamos? Entonces me parece que la familia tiene que retomar su actitud educativa, educar para que la escuela pueda enseñar. ¿Qué pasó con estos socios históricos que, según vos misma decís en tus libros, son originarios, ¿no? La familia y la escuela. ¿Qué pasó con estos socios? ¿Qué pasó con estos socios históricos? ¿Qué pasó? Que la familia entró en... Bueno, pasó lo que está pasando en el país, ¿no? La familia entró, por un lado, la hiperocupación o la desocupación, las dos puntas son terribles. La desocupación porque deja a la persona sin dignidad, ¿no? Si vos no podés alimentar a tus hijos, es muy duro. Y la hiperocupación porque te deja sin tiempo gozoso. Los padres llegan muy cansados, entonces llegan muy cansados y la invasión de la tecnología entró las pantallas como un sustituto de la función materna y paterna, que no lo es. Las pantallas no educan, las pantallas no enseñan el sentido de la vida, las pantallas entretienen, ¿no? Informan, pero no educan. Entonces, el chupete electrónico y las pantallas dadas antes de tiempo han hecho que los chicos entren en una vorágine de apretar botones y recibir estímulos, que cuando llegan a la escuela se aburren. La mayoría de los chicos dicen que la escuela es aburrida y que si pudieran hacerle zapping al docente para que se fuera, la harían, viste, doble clic. Pero bueno, están acostumbrados a otro lenguaje, ¿no? A la cosa instantánea, fugaz, al TikTok. Y bueno, el aula sigue siendo el aula, ¿no? Los 50 minutos, 40, no sé, a veces hasta doble módulo y es la misma maestra con la misma voz, el mismo profe, ¿no? Es difícil. Entonces, bueno, hoy la escuela tiene un desafío brutal, que es volver a capturar a estas generaciones, usando tecnología, por supuesto, pero fundamentalmente sin dejar lo principal, que es la transmisión del amor y la pasión por el conocimiento, y el rescate de los valores básicos para la convivencia. No puede ser que los chicos se maltraten. No puede ser que un chico no pueda ir a la escuela por el bullying. No puede ser, ¿no? Que es mucho más que la burla, ¿no? El bullying entendido como la burla sostenida en el tiempo con clara intención de que ese chico sufra. Entonces, bueno, yo creo que hay muchísimo por hacer, pero que la escuela sola no puede. La están dejando sola y la están cansando. Te agradecemos muchísimo por este espacio. Una última pregunta antes de irnos. Sabemos que tu último libro habla de volver a mirarnos. El volver a mirarnos tuvo que ver con una imagen que vi que fue insoportable para mí, que era una mamá dando el pecho pero chateando con una amiga y el bebé buscándola y sin encontrar la mirada de la mamá, cuando en realidad el amor se transmite por la mirada. Cuando son bebés no tienen un universo lingüístico todavía, ¿no? Entonces volver a mirarnos nos hizo pensar en cuánto han capturado las pantallas los tiempos del amor. Y la conferencia TED justamente termina diciendo: no dejemos que las pantallas hackeen los tiempos del amor. La cena, el almuerzo, el encuentrito, ¿no? Bueno, y tiempo de conversar vino después, porque una vez que nos miramos, si nos miramos tenemos que conversar. Y los tiempos de conversación tienen que ver también con cómo necesitan los chicos espacios de conversación segura, donde puedan contar lo que les pasa sin ser sancionados, sin la amenaza, sin el castigo. A veces los chicos no cuentan porque es peor contar, ¿no? Porque capaz que lo que les viene del otro no es lindo. Entonces, espacios de conversación seguro. Por eso dije recién en la charla, yo espero que las direcciones hoy sean un espacio de conversación, no un espacio de sanción. Si hace falta la sanción, vendrá, pero primero la conversación. Muchísimas gracias por este encuentro.
Y en el marco de esta jornada estamos dialogando ahora con Liliana Santoro de la Junta Arquidiocesana de Educación. Liliana, bueno, una gran convocatoria en este encuentro sobre un tema que de alguna manera se viene viendo en las escuelas y es esta necesidad de crear lazos fraternos entre todos los actores implicados, familia, escuela, docentes, alumnos. Bueno, ¿cómo surgió la idea de esta temática? Bueno, todos los años la Junta organiza esta jornada de capacitación en el mes de febrero que convoca a todos los estamentos de las escuelas, ¿no? O sea, docentes, directivos, apoderados legales. Y es una demanda de las instituciones, como la misma disertante lo dice, la gente pide tips, herramientas, bueno, en realidad pide orientaciones de hechos prácticos, de hechos reales, de cómo superar las dificultades del aula, porque la dificultad que tiene el docente en el aula con los niños, ya sean disléxicos, con algún otro tipo de necesidad educativa especial, rebota, como decimos nosotros, en la dirección de la escuela también, porque el directivo es el que tiene que acompañar y ayudar al docente. En este momento son tantas las demandas que hay, porque ni hablar de las escuelas de las zonas periféricas. Por ejemplo, surgió en el día de ayer una temática que no la teníamos ni pensada y que nos movilizó en las últimas horas del día, que una escuela especial decidió no atender más los niños integrados de las escuelas de zonas periféricas o de escuelas que tienen mucha demanda por la misma vulnerabilidad de los niños. Entonces, todas esas temáticas las demandas llegan a la Junta y tratamos de encontrar. Bueno, siempre estamos tratando de buscar a alguien de la calidad de Liliana como para dar alguna herramienta a los docentes. Después, cómo llevarlas en práctica, creo que está en el ingenio de cada equipo directivo y de los equipos docentes, ¿no? En cuanto a la masiva convocatoria que vos mencionabas al inicio de la entrevista, hasta nosotros nos sorprendimos, porque hace ya 19 años que lo venimos haciendo, pero nunca tuvimos una audiencia tan numerosa, al punto que tuvimos que decir, hasta acá llegó la inscripción, no inscribimos más, porque si hubiéramos continuado hubiéramos tenido más de 1000 personas. Es una disertante que la siguen mucho en las redes sociales, es muy práctica, habla de hechos concretos, así que bueno, desde la JAE queremos, digamos, responder a estas demandas. Por supuesto que este año Liliana nos deja una vara muy alta. El año que viene vamos a tener que buscar a alguien de su nivel o superior o repetir alguna de sus conferencias, como ella mencionaba, pero realmente estamos muy felices como Junta, como delegación episcopal, de esta respuesta que hemos tenido de las escuelas. Muchas gracias. No, nada, gracias por la entrevista. Llegamos así al final de nuestro programa. Queremos agradecer, como todas las semanas, a Déjalo Ser, que nos presta sus looks para cada uno de los programas. Están allí en Ricardo Aldao 1515, Cintia y Dana, y también en su tienda online. Agradecemos a la librería Presbítero Leyendecker y, como todas las semanas, agradecemos toda la oferta editorial que nos comparten para que podamos nosotros recomendárselas. En breve vamos a tener novedades con respecto a nuevas ediciones. Agradecemos también al Bar El Santo y a los cafés que nos invita para agasajar a nuestros invitados. Si quieren ver nuevamente los programas, lo pueden hacer a través de nuestro canal UCCF TV. Muchas gracias a todos y los esperamos la próxima semana.